El luto pesaba sobre la casona de los Valverde como un sudario invisible, denso y sofocante. Hacía apenas 3 meses que don Armando Valverde, el patriarca de la familia y un respetado empresario, había sucumbido a una enfermedad repentina, dejando un vacío que aún se sentía en cada rincón de la imponente residencia. Pero el destino, con una crueldad insondable, había asestado un segundo golpe apenas unas semanas después. Mateo, su único hijo y amado esposo de Sofía, había perdido la vida en un trágico accidente de carretera, sumiendo a la joven viuda en un abismo de dolor aún más profundo. Sofía, con el vientre abultado de 7 meses de embarazo, se movía por la casa como una sombra. La alegría de la maternidad inminente se veía empañada por la doble pérdida, por la ausencia lacerante de Mateo, su compañero, su confidente, el padre del hijo que crecía en su interior. Cada objeto, cada habitación, evocaba recuerdos de él, de los planes que habían tejido juntos, de las risas y los sueños que ahora yacían truncados. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de la calidez de don Armando y el amor de Mateo, se había vuelto fría, hostil, desde la muerte de su esposo, doña Griselda, la madre de Mateo, y ahora única dueña y señora de la casa Valverde, había emergido de su propio luto con una dureza insospechada, o quizás con una faceta de su carácter que antes había permanecido velada por la presencia de su marido. Doña Griselda era una mujer de 60 años, alta y de porte rígido, con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían escudriñar el alma y encontrar siempre un defecto. Su cabello, teñido de un negro implacable, iba siempre recogido en un moño severo que acentuaba la dureza de sus facciones. Desde la muerte de Mateo, su trato hacia Sofía se había vuelto cada vez más distante, más crítico, cargado de un resentimiento sordo que la joven viuda no lograba comprender del todo. Esa mañana de martes, gris y desapacible como el ánimo de Sofía, la tormenta que se había estado gestando finalmente estalló. Sofía había bajado a la cocina a prepararse un té, sus movimientos lentos y pesados por el embarazo y la tristeza. Encontró a doña Griselda sentada a la mesa del comedor, revisando unas cuentas con una expresión ceñuda. Buenos días, suegra, murmuró Sofía, más por costumbre que por convicción. Doña Griselda levantó la vista, y sus ojos se posaron en el vientre de Sofía con una frialdad que heló la sangre de la joven. Buenos días, respondió secamente. Todavía en pijama, a estas horas, Sofía. Ya es casi mediodía. Algunas personas tienen cosas que hacer. Sofía sintió la familiar punzada de crítica. No me sentía muy bien esta mañana. Suegra, el médico dijo que debo descansar. Descansar, repitió Griselda con un deje de sarcasmo. Claro, descansar. Es lo único que pareces hacer últimamente. Desde que Mateo, desde que Mateo nos dejó, no has hecho más que holgazanear por esta casa como un alma en pena. Las palabras eran como pequeños aguijones. Sofía intentó mantener la calma. Estoy de luto, doña Griselda. Al igual que usted, perder a Mateo ha sido devastador. Todos hemos perdido a Mateo, la interrumpió la mujer mayor, su voz subiendo de tono. Yo perdí a mi único hijo, pero la vida continúa. Sofía, las responsabilidades no desaparecen, y francamente, no veo qué estás aportando tú a esta familia, a esta casa. Aportando... Sofía la miró, confundida. ¿A qué se refiere? Me refiero, dijo Griselda, levantándose
y acercándose a ella, su figura alta y delgada, proyectando una sombra amenazante. ¿A que te has convertido en una carga? Antes, al menos, eras la esposa de Mateo. Ahora, ahora no eres más que una boca extra que alimentar, una presencia inútil que deambula por los pasillos, y con ese niño en camino, más gastos, más responsabilidades para mí. Sofía retrocedió instintivamente, sintiendo cómo el horror y la incredulidad comenzaban a ahogarla. Pero este niño es su nieto, doña Griselda. Es el hijo de Mateo. Un hijo que Mateo no vivirá para conocer ni para mantener, replicó Griselda con crueldad. Un hijo que solo traerá más problemas. Esta casa ya ha sufrido bastante. Mi difunto esposo, don Armando, que en paz descanse, trabajó toda su vida para construir este patrimonio, y yo no voy a permitir que se dilapide en mantener a gente que no aporta nada. Gente que no aporta nada, así me ve usted. La voz de Sofía temblaba, pero una chispa de indignación comenzaba a encenderse en su interior. Fui la esposa de su hijo. Lo amé. Lo cuidé. Estoy llevando a su nieto. Eso no es nada. El amor no paga las facturas. Sofía, espetó Griselda. Y en cuanto a ese niño, ya veremos. Lo que sí sé es que esta situación no puede continuar. No puedo seguir manteniéndote. No quiero. ¿Me está... me está echando? Preguntó Sofía, el aliento atascado en su garganta. La idea era tan monstruosa que apenas podía procesarla. Considera esto una invitación a buscar tu propio camino, dijo Griselda con una frialdad glacial. Tienes hasta esta tarde para recoger tus cosas y marcharte. Supongo que tendrás algún amigo, alguna familia lejana a la que recurrir, aunque, francamente, con tu falta de iniciativa, lo dudo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía, lágrimas de dolor, de rabia, de impotencia. No puede hacerme esto. Estoy embarazada. No tengo a dónde ir. Mateo querría que me quedara aquí, que su hijo naciera en su hogar. Mateo ya no está para decir lo que quiere o no quiere, dijo Griselda, su voz desprovista de cualquier emoción. Y esta es mi casa ahora, y yo digo que te vayas. No quiero más discusiones. Sé una buena chica, y haz lo que te digo. Será mejor para todos. Se dio la vuelta y regresó a la mesa del comedor, retomando sus cuentas como si acabara de comentar el tiempo. Para ella, la conversación había terminado. La suerte de Sofía estaba echada. Aturdida, Sofía subió las escaleras hacia la habitación que había compartido con Mateo. El mundo parecía haberse desmoronado bajo sus pies. ¿Cómo podía doña Griselda ser tan cruel, tan inhumana? ¿Acaso no sentía nada por el recuerdo de su hijo, por la vida inocente que ella llevaba dentro? Con manos temblorosas, comenzó a empacar. No tenía mucho. Alguna ropa, unas pocas fotografías de Mateo, los pequeños patucos que había tejido para el bebé. Cada objeto era un recordatorio de la felicidad perdida, de la seguridad destrozada. Griselda incluso había tenido la crueldad de entrar en la habitación mientras ella empacaba, para supervisar que no se llevara nada de valor que perteneciera a la familia Valverde. Le arrebató un pequeño joyero que Mateo le había regalado, alegando que eran joyas de la familia. Las pocas empleadas de la casa, una cocinera y una limpiadora a tiempo parcial, observaban la escena con miradas de compasión, pero ninguna se atrevió a intervenir. El temor a doña Griselda era demasiado grande. A media tarde, con una pequeña maleta en la mano y el corazón hecho pedazos,
Sofía descendió por última vez la gran escalera de mármol. Doña Griselda la esperaba en el vestíbulo, su rostro impasible. «Espero que esto te sirva de lección, Sofía», dijo a modo de despedida. «En la vida hay que ganarse el sustento. No se puede vivir a costa de los demás». Sofía no respondió. No tenía palabras. Solo sentía un dolor profundo y una creciente sensación de injusticia que amenazaba con consumirla. Miró por última vez el retrato de don Armando que colgaba en la pared del vestíbulo. Era un hombre de semblante amable y ojos sabios. Se preguntó qué habría pensado él de todo esto. ¿Habría permitido que su nuera embarazada fuera tratada de esta manera? Salió de la casona Valverde y se encontró en la calle, el cielo gris de la ciudad reflejando la desolación de su alma. El aire frío de otoño le golpeó el rostro, trayéndola bruscamente a la realidad de su situación. Estaba sola, embarazada, sin dinero y sin un techo bajo el que cobijarse. La puerta de la que había sido su casa se cerró tras ella con un golpe sordo y definitivo. Caminó sin rumbo fijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas, la pequeña maleta sintiéndose cada vez más pesada. El futuro se extendía ante ella como un abismo oscuro e incierto. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde podía ir? La crueldad de su suegra la había dejado completamente desamparada, justo cuando más vulnerable se sentía. Pero, mientras caminaba, una pequeña llama de determinación comenzó a prender en su interior, alimentada por el amor a su hijo nonato. No podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir, por él, por el recuerdo de Mateo, aunque en ese momento la esperanza parecía un lujo inalcanzable. El portón de hierro forjado de la casona Valverde se cerró tras Sofía con un eco metálico que resonó en su alma como el cerrojo de una prisión. Se encontró sola en la acera, el aire frío de la tarde otoñal mordiéndole las mejillas húmedas de lágrimas. La pequeña maleta a sus pies parecía un ancla, atándola a una realidad brutal e inesperada. Miró a su alrededor, a las calles elegantes y silenciosas del barrio residencial, un mundo que hasta hacía unas horas había sido el suyo y que ahora la contemplaba con la indiferencia de un extraño. ¿A dónde ir? La pregunta la golpeó con la fuerza de un vendaval. Estaba embarazada de 7 meses, viuda reciente, de un esposo al que adoraba y de un suegro que siempre le había mostrado afecto. Ahora, la mujer que debería haber sido su apoyo, su consuelo en la desgracia, la había arrojado a la calle como a un perro sarnoso. La crueldad de doña Griselda era una herida abierta, sangrante, que se sumaba al dolor ya insoportable de sus pérdidas. Sus propios padres vivían en una pequeña ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Eran gente humilde, de recursos limitados, que ya habían hecho un gran esfuerzo para ayudarla con los gastos del funeral de Mateo. No podía, no quería, presentarse ante ellos en este estado, como una hija fracasada, una carga más. Sus hermanos tenían sus propias familias, sus propias luchas. Se sintió terriblemente sola, una náufraga en medio de un océano de indiferencia. Comenzó a caminar sin rumbo, arrastrando la maleta, el peso de su vientre tirando de su espalda. Las calles se volvían menos elegantes, los edificios más modestos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que a Sofía le parecieron una burla a su desolación. Cada paso era un esfuerzo, no solo físico, sino también emocional. Las palabras de Griselda, no aportas nada, una carga, presencia inútil, se repetían en su mente como un disco rayado.
minando la poca fuerza que le quedaba. Pensó en Mateo. ¿Qué habría dicho él si hubiera visto esto? Se habría enfrentado a su madre, la habría protegido, la habría abrazado y le habría dicho que todo estaría bien. Pero Mateo ya no estaba. Y don Armando, con su sonrisa bondadosa y sus palabras sabias, tampoco. Estaba sola con el recuerdo de su amor y con la pequeña vida que se movía en su interior, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que aún tenía que proteger. La noche comenzaba a caer, y con ella un frío más intenso. Sofía se estremeció. Necesitaba encontrar un refugio, aunque solo fuera por unas horas. Se detuvo bajo la luz mortecina de una farola. Abrió su bolso y contó el poco dinero que llevaba consigo, apenas lo suficiente para una noche en el hostal más barato, si es que encontraba alguno. Fue entonces cuando recordó a Clara Mendoza, su compañera de habitación en la universidad, una chica alegre y un poco bohemia, estudiante de arte, con la que había perdido el contacto gradual después de casarse con Mateo y entrar en el mundo más formal de los Valverde. Clara siempre había sido generosa, de corazón abierto. Quizás, quizás ella podría ayudarla, al menos, a pasar la noche. Buscó en su agenda el viejo número de Clara, rezando para que aún fuera el mismo. Con manos temblorosas, marcó desde una cabina telefónica. Cuando escuchó la voz familiar y algo sorprendida de Clara al otro lado de la línea, Sofía rompió a llorar, apenas capaz de articular palabra. Clara, alarmada, le pidió su ubicación y le dijo que no se moviera, que iría a buscarla. Media hora después, el pequeño y destartalado coche de Clara se detuvo junto a ella. Clara, con su cabello rizado y sus ojos llenos de preocupación, la abrazó con fuerza. No hizo preguntas en ese momento, simplemente la ayudó a subir al coche y la llevó a su apartamento, un pequeño estudio en un barrio obrero, lleno de lienzos, botes de pintura y un acogedor desorden creativo. Al calor de una taza de té humeante, Sofía, entre sollozos, le relató a Clara la pesadilla que había vivido. Clara la escuchaba en silencio, su expresión pasando de la incredulidad a la indignación y luego a una profunda compasión. Esa mujer es un monstruo, exclamó Clara cuando Sofía terminó su relato. Echar a la calle a su nuera embarazada, a la viuda de su propio hijo. No tiene nombre. Clara insistió en que Sofía se quedara con ella el tiempo que necesitara. Le ofreció su único sofá, que aunque no era el colmo de la comodidad, para Sofía representaba un refugio seguro en medio de la tormenta. Esa noche, Sofía apenas durmió. Las pesadillas se mezclaban con la realidad. Las palabras crueles de Griselda resonaban en sus oídos y la ansiedad por el futuro la oprimía como una losa. Se abrazaba el vientre, susurrando promesas a su bebé, jurándole que encontraría la manera de salir adelante, que lo protegería de todo mal. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el cuerpo dolorido y el alma apesadumbrada. Clara ya estaba despierta, intentando animarla con un desayuno sencillo y palabras de aliento. Estaban discutiendo posibles opciones, contactar a servicios sociales, buscar una habitación de alquiler barata, cuando un ruido inusual en la calle atrajo su atención. Se asomaron a la ventana del pequeño apartamento de Clara, que daba a una calle estrecha y concurrida. Abajo, destacando como un cisne negro entre gorriones, una limusina larga, negra y reluciente, se había detenido justo frente al modesto edificio. El contraste con el entorno era tan marcado
que parecía una aparición. Un chófer uniformado descendió con elegancia y abrió la portezuela trasera. De ella emergió un hombre de unos 60 años, alto, de cabello plateado, impecablemente peinado, vestido con un traje oscuro de corte perfecto y portando un maletín de cuero. Irradiaba un aire de autoridad tranquila y profesionalismo. Sofía y Clara se miraron, desconcertadas. «¿Será para algún vecino importante?», aventuró Clara. El hombre consultó un papel que llevaba en la mano, miró hacia el edificio y luego, con paso decidido, se dirigió hacia la entrada. Unos minutos después, escucharon unos golpes suaves pero firmes en la puerta del apartamento de Clara. Intercambiaron una mirada de aprensión. Clara se acercó a la puerta y preguntó: «¿Quién es?». «Buenos días», respondió una voz masculina, culta y serena. «Busco a la señora Sofía Valverde, viuda de Mateo Valverde. ¿Se encuentra aquí?». Sofía sintió un vuelco en el corazón. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Sería alguien enviado por doña Griselda para atormentarla aún más? Clara abrió la puerta con cautela, interponiéndose ligeramente para proteger a Sofía. El hombre del traje les ofreció una leve sonrisa cortés. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura discreta, eran observadores pero no intimidantes. «Señora Valverde, mi nombre es Adolfo Figueroa, del bufete de abogados Figueroa y Asociados. Soy el albacea testamentario de su difunto suegro, don Armando Valverde». Sofía lo miró, atónita. El abogado de don Armando, el albacea de su herencia. ¿Qué podía querer de ella? Ahora que había sido despojada de todo vínculo con la familia Valverde, excepto el hijo que llevaba en su vientre. Yo soy Sofía Valverde», confirmó, su voz apenas un susurro. El licenciado Figueroa asintió. «He estado intentando localizarla desde ayer por la tarde, señora. Hay asuntos urgentes concernientes al testamento de don Armando que debo discutir con usted en persona. Asuntos de la mayor importancia para su futuro y el de su hijo». La palabra futuro sonó extraña, casi irreal, en los oídos de Sofía. Ayer, su futuro parecía una página en blanco, aterradora y vacía. Hoy, un abogado elegante llegado en una limusina le hablaba de un testamento y de asuntos importantes. La confusión luchaba con una incipiente y temerosa esperanza en su pecho. «El testamento de don Armando», repitió, incrédula. «¿Qué tengo yo que ver con eso?». «Mucho más de lo que imagina, señora Valverde», respondió el licenciado Figueroa con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Si me lo permite, me gustaría que me acompañara. Hay un lugar más adecuado donde podemos hablar con la privacidad que este asunto requiere», señaló discretamente hacia la limusina que esperaba en la calle. Sofía miró a Clara, quien le dedicó una mirada de asombro y aliento. Luego volvió a mirar al licenciado Figueroa. Su presencia era imponente, pero tranquilizadora. Había algo en su porte, en la seriedad de sus palabras, que la instaba a confiar, a pesar de la incredulidad que la embargaba. Después de la oscuridad de la noche anterior, este amanecer traía consigo un giro tan inesperado que parecía sacado de un sueño. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente. Quizás, solo quizás, el destino aún no había dicho su última palabra. El viaje en la limusina fue un borrón para Sofía. Se sentó en el suntuoso asiento de cuero, mirando sin ver el paisaje urbano que se deslizaba tras los cristales tintados. El licenciado Figueroa mantuvo una conversación discreta y amable.
preguntándole por su bienestar, por su embarazo, pero evitando entrar en detalles sobre el motivo de su urgente encuentro. Sofía respondía con monosílabos, su mente aún aturdida por el giro de los acontecimientos. La opulencia silenciosa del vehículo contrastaba tan violentamente con la miseria y la desesperación que había sentido apenas unas horas antes, que todo parecía un sueño febril. La limusina se detuvo frente a un imponente edificio de piedra en el corazón del distrito financiero, la sede del bufete Figueroa y Asociados. El chofer abrió la puerta y el licenciado Figueroa la condujo al interior, a un vestíbulo revestido de mármol y maderas nobles, donde el único sonido era el discreto murmullo de conversaciones lejanas y el suave tecleo de ordenadores. El aire olía a cuero, a papel antiguo y a la sutil fragancia de cera para muebles. Todo en el ambiente hablaba de tradición, de poder y de una discreción inquebrantable. La condujeron a una espaciosa sala de juntas, dominada por una larga mesa de caoba pulida y sillas tapizadas en cuero oscuro. Desde las ventanas se divisaba una vista panorámica de la ciudad, y sentada ya a la cabecera de la mesa, con una rigidez que parecía desafiar al mundo, se encontraba doña Griselda Valverde. Al ver entrar a Sofía, acompañada por el licenciado Figueroa, una expresión de profundo desagrado cruzó el rostro de Griselda. Sus labios se apretaron en una línea fina. Iba vestida con un elegante traje de chaqueta negro, el atuendo de una viuda respetable que espera heredar una fortuna considerable. No llevaba abogado propio, una señal de su arrogante confianza en que el testamento de su difunto esposo no contendría sorpresas desagradables para ella. Vaya, vaya, dijo Griselda, su voz goteando sarcasmo. Así que la indigente ha encontrado un benefactor. No sabía que te movías en círculos tan elegantes, Sofía. O quizás el licenciado Figueroa tiene una debilidad por las causas perdidas. Doña Griselda, intervino el licenciado Figueroa con una calma imperturbable, aunque sus ojos brillaron con una chispa de reproche. Le rogaría que mantuviéramos un tono civilizado. Estamos aquí para cumplir con la última voluntad de don Armando Valverde, un hombre al que ambos, creo, respetábamos profundamente. Hizo un gesto a Sofía para que tomara asiento en una de las sillas, no directamente frente a Griselda, pero sí en una posición que equilibraba la mesa. Sofía se sentó, sintiéndose pequeña e intimidada por la opulencia de la sala y la hostilidad palpable de su suegra. El licenciado Figueroa tomó asiento a la cabecera opuesta, colocando su maletín sobre la mesa. Lo abrió con movimientos precisos y extrajo un grueso documento encuadernado, sellado con lacre. Bien, comenzó el abogado, su voz llenando el silencio de la sala. Estamos reunidos para la lectura del testamento y última voluntad de don Armando Valverde, fallecido el pasado 15 de agosto. El testamento fue redactado y firmado ante notario el día 1 de julio de este mismo año, encontrándose don Armando en pleno uso de sus facultades mentales, hecho del que yo mismo y los testigos firmantes podemos dar fe. Griselda asintió con impaciencia, un leve atisbo de codicia brillando en sus ojos oscuros. Sofía, por su parte, apenas podía respirar. ¿Qué podría haber en ese documento que le concerniera a ella, la nuera repudiada? El licenciado Figueroa se aclaró la garganta y comenzó a leer. Las primeras cláusulas eran disposiciones menores legados a organizaciones benéficas que don Armando había apoyado durante años,
algunas donaciones a empleados leales de su empresa, Valverde Industrias, y recuerdos personales para amigos cercanos. Griselda escuchaba con una media sonrisa, como si todo aquello fueran meros preliminares antes de que se anunciara lo verdaderamente importante, su herencia. Luego, el tono del testamento cambió. El licenciado Figueroa leyó un preámbulo escrito por el propio don Armando, y su voz, normalmente neutra y profesional, pareció adquirir un matiz de la personalidad cálida pero firme del difunto. Yo, Armando Valverde, en pleno uso de mis facultades, deseo dejar constancia de mis últimas voluntades, no solo en lo material, sino también en lo que respecta al legado moral y familiar que espero perdure tras mi partida. He sido bendecido con una vida larga y próspera, pero también he sido testigo de las flaquezas del corazón humano, de cómo la ambición desmedida y la falta de compasión pueden erosionar los lazos más sagrados. Sofía vio cómo Griselda se removía incómoda en su asiento ante estas palabras. Mi mayor preocupación, continuó leyendo el abogado, ha sido siempre el bienestar de mi familia y la continuidad de los valores de trabajo, honestidad y generosidad sobre los que construí mi empresa y mi vida. Lamento profundamente no haber podido inculcar estos valores con la misma firmeza en todos mis seres queridos, mi amado hijo Mateo, que en paz descanse junto a mí ahora. Poseía un corazón noble, pero a menudo una voluntad influenciable. Y mi esposa, Griselda, aquí, la voz de don Armando, a través del testamento, pareció adquirir una gravedad particular. Aunque ha sido mi compañera durante muchos años, su visión de la vida y del patrimonio familiar a menudo ha diferido de la mía, priorizando en exceso lo material sobre lo humano. Griselda soltó un bufido ahogado. Esto es ridículo. Armando nunca escribiría algo así. Usted lo ha manipulado. Figueroa. Doña Griselda, le ruego que me permita continuar, dijo el abogado con firmeza. Este documento es legal y ha sido debidamente autenticado. Cualquier interrupción solo prolongará el proceso. Griselda se cruzó de brazos, fulminándolo con la mirada, pero guardó un tenso silencio. El licenciado Figueroa prosiguió, y entonces llegaron las cláusulas que lo cambiarían todo. En cuanto a mis bienes inmuebles, leyó, lego la totalidad de la casona familiar, cita en la calle de los Robles, número 7, así como todos sus enseres y contenido, a mi querida nuera, Sofía Solano, viuda de Valverde, para su uso y disfrute, y el de mi nieto o nieta nonato. Deseo que mi nieto crezca en el hogar que fue de su padre y de su abuelo. A mi esposa, Griselda, le concedo el derecho de usufructo vitalicio de una habitación en dicha propiedad, si así lo desea, siempre y cuando mantenga una conducta respetuosa y no interfiera en la vida y bienestar de Sofía y de mi descendencia directa. Sofía ahogó un grito. La casa, su casa, miró a Griselda, cuyo rostro había pasado del rojo al blanco pálido en cuestión de segundos. Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Imposible, siseó Griselda. Esa casa es mía. Yo soy su viuda. Continúo, dijo el licenciado Figueroa, impertérrito. En lo referente a mi participación mayoritaria en Valverde Industrias, esta será transferida a un fideicomiso. Los beneficiarios principales de dicho fideicomiso serán mi nuera, Sofía Solano, y mi nieto o nieta, hijo de Mateo y Sofía. Sofía Solano actuará como administradora del fideicomiso
junto con el licenciado Adolfo Figueroa y un tercer miembro independiente designado por el Consejo de Administración de Valverde Industrias, hasta que mi nieto alcance la mayoría de edad o Sofía demuestre, a juicio de los otros dos fideicomisarios, la capacidad necesaria para asumir la dirección plena. Se dispondrán los fondos necesarios para la completa formación y capacitación de Sofía en la gestión empresarial, si ella así lo decide. La mandíbula de Griselda temblaba, parecía a punto de sufrir un colapso. Sofía, por su parte, se sentía mareada. Valverde Industrias, ella, administradora, era una responsabilidad enorme, aterradora. Finalmente, concluyó el abogado, llegando a la parte que concernía directamente a Griselda. A mi esposa, Griselda, le lego una pensión vitalicia mensual, cuyo monto será suficiente para cubrir sus necesidades y mantener un nivel de vida confortable, pero que será administrada y desembolsada por el fideicomiso. Dicha pensión estará condicionada a su respeto por las cláusulas de este testamento y a su no interferencia en la vida y las decisiones de Sofía Solano y su hijo. Cualquier intento de impugnar este testamento o de perjudicar a los beneficiarios principales resultará en la suspensión inmediata de dicha pensión. Hubo un largo silencio cuando el licenciado Figueroa terminó de leer. Solo se oía la respiración agitada de Griselda. De repente, la mujer mayor se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños. Esto es un fraude, un completo y absoluto fraude, gritó, su voz ronca por la furia. Esa arribista te ha manipulado. Armando, exclamó, como si su difunto esposo estuviera presente. Y usted, Figueroa, es un ladrón, un conspirador. Esta mujerzuela no verá ni un céntimo de mi dinero, del dinero de mi familia. Se volvió hacia Sofía, sus ojos inyectados en sangre. Tú, pequeña víbora, debí haberte echado a patadas hace mucho tiempo, pero esto no se quedará así. Impugnaré este testamento. Demostraré que estabas conspirando contra mi marido, que lo engañaste. Doña Griselda, dijo el licenciado Figueroa, con una voz que, aunque tranquila, tenía un filo de acero. Le recuerdo que don Armando estaba en perfecto estado de salud mental cuando firmó este testamento y contamos con múltiples testigos y certificados médicos que lo corroboran. Cualquier intento de impugnación será largo, costoso y, me atrevo a decir, infructuoso. Además, le recuerdo la cláusula referente a su pensión. Griselda pareció desinflarse un poco ante la mención de la pensión, pero su rabia seguía hirviendo. Miró a Sofía con un odio tan puro que la joven sintió un escalofrío. Esto no ha terminado. ¡Zorra! Escupió antes de darse la vuelta y salir de la sala de juntas, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Sofía se quedó sentada, temblando, tratando de asimilar el torrente de información. Hacía menos de 24 horas era una paria, expulsada y sin un céntimo. Ahora era la heredera de una fortuna, la dueña de la casa de la que había sido echada y la futura administradora de una empresa importante. La voluntad de don Armando la había rescatado de la desesperación y la había colocado en una posición de poder y responsabilidad que nunca había imaginado. Sintió una oleada de gratitud hacia su difunto suegro, un hombre que, incluso desde la tumba, la había protegido y había creído en ella. Pero también sintió el peso de la nueva realidad. La furia de Griselda
era una clara advertencia. Esto no sería fácil. Había heredado no solo bienes, sino también una batalla. El licenciado Figueroa la miró con amabilidad. Sé que esto es mucho que asimilar, Sofía, pero no está sola. Don Armando confió en usted, y yo estoy aquí para ayudarla a cumplir sus deseos y a proteger sus derechos. Tenemos mucho trabajo por delante. Sofía asintió lentamente, una nueva determinación comenzando a reemplazar el shock. Miró por la ventana la ciudad que se extendía abajo. Su vida había cambiado irrevocablemente en cuestión de horas. El camino sería difícil, pero, por primera vez desde la muerte de Mateo, sintió una chispa de esperanza, una razón para luchar más allá de la simple supervivencia. Tenía un legado que proteger y un futuro que construir para su hijo, y no iba a permitir que el odio de doña Griselda se lo arrebatara. El regreso de Sofía a la casona de los Valverde fue una experiencia surrealista, acompañada por el licenciado Figueroa, cuyo semblante serio y profesional actuaba como un escudo invisible. Cruzó el umbral que apenas 24 horas antes había representado su expulsión y desesperanza. Ahora, ese mismo umbral significaba el inicio de una nueva vida, una cargada de una responsabilidad y un poder que apenas comenzaba a comprender. Doña Griselda las esperaba en el vestíbulo, no con las llaves en la mano, sino con una expresión de furia contenida que convertía su rostro en una máscara pétrea. Si había pensado que su arrebato en el bufete de Figueroa había sido el final de su desafío, estaba muy equivocada. ¿Qué significa esto, Figueroa? Espetó Griselda, ignorando deliberadamente a Sofía. Pretende instalar a esta advenediza aquí, en mi casa, basándose en ese testamento fraudulento. Doña Griselda, respondió el abogado con la misma calma imperturbable que había mostrado el día anterior. Permítame recordarle que, según la última y legal voluntad de don Armando Valverde, esta casa es ahora propiedad de la señora Sofía Valverde y de su futuro hijo. Usted tiene derecho al usufructo de una habitación, como se estipuló, siempre y cuando su comportamiento sea el adecuado. Le sugiero que coopere para evitar complicaciones innecesarias. Entregó a Griselda una copia certificada del documento que acreditaba el cambio de titularidad. Griselda arrebató el papel, sus ojos recorriéndolo con incredulidad. Luego miró a Sofía, que se mantenía en silencio junto al abogado, su rostro pálido, pero con una nueva y tenue chispa de determinación en la mirada. Esto no se quedará así, siseó Griselda. Ya he contactado a mis propios abogados. Veremos cuánto dura tu reinado, querida. Se retiró con la cabeza alta hacia las escaleras, pero su porte rígido no lograba ocultar el temblor de sus manos. Los días que siguieron fueron una tensa coexistencia bajo el mismo techo. Griselda eligió la que había sido la habitación de invitados más grande, y desde allí libraba una guerra de desgaste contra Sofía. Hacía comentarios despectivos sobre su apariencia, sobre su embarazo, sobre su supuesta incapacidad para manejar los asuntos de la casa, y mucho menos los de Valverde Industrias. Cada comida compartida en el gran comedor, pues Griselda se negaba a comer en su habitación como una reclusa, era una tortura de indirectas venenosas y miradas de desprecio. Sofía, al principio, se sentía abrumada. La casa, aunque ahora legalmente suya, seguía impregnada de la presencia hostil de su suegra, pero el licenciado Figueroa se convirtió en su ancla y su mentor. Casi a diario, pasaba horas con ella, explicándole pacientemente los intrincados detalles del patrimonio de don Armando.
Valverde Industrias era una empresa manufacturera de tamaño considerable, especializada en componentes de precisión para la industria automotriz y aeroespacial. Don Armando la había fundado desde cero y la había convertido en un referente de calidad e innovación. Además, el patrimonio incluía varias propiedades inmobiliarias, inversiones en bolsa y una considerable cantidad de activos líquidos. Era un imperio pequeño, pero sólido, construido con trabajo duro y una visión clara. Don Armando vio en usted algo que quizás ni usted misma reconocía. Sofía, le dijo Figueroa durante una de sus sesiones de trabajo en el despacho de la Casona, el mismo despacho desde el cual don Armando había dirigido sus negocios durante décadas. Vio inteligencia, integridad y una fortaleza de carácter que, estoy seguro, demostrará tener. Sofía escuchaba, absorbía, hacía preguntas. Al principio, se sentía como una impostora, una simple muchacha de provincia a la que el destino había arrojado en un mundo de finanzas y gestión empresarial que le era completamente ajeno. Pero a medida que se sumergía en los informes, en los balances, en la historia de la empresa, algo comenzó a despertar en ella, un interés genuino, una curiosidad por aprender y una creciente determinación por no defraudar la confianza que don Armando había depositado en ella. Su no aportar nada se estaba transformando. Mientras Sofía intentaba aclimatarse a sus nuevas responsabilidades, doña Griselda no perdía el tiempo. Comenzó su campaña de desprestigio, llamó a todas sus amistades, a los parientes lejanos, a cualquiera que quisiera escucharla, pintando un retrato de Sofía como una cazafortunas manipuladora que había engañado a un anciano senil para arrebatarle su herencia. Las empleadas domésticas que quedaban en la casa, intimidadas por Griselda, a menudo le llevaban a Sofía versiones edulcoradas de estos comentarios, pero el veneno llegaba igualmente. Un día apareció en la casa una prima lejana de don Armando, una tal doña Remedios, una mujer entrada en años con ojos rapaces y una sonrisa falsa. Había sido prácticamente ignorada en el testamento, recibiendo solo un pequeño recuerdo simbólico. Venía, supuestamente, a ofrecer sus condolencias y su apoyo a Griselda, pero Sofía y Figueroa no tardaron en darse cuenta de que estaba allí para ver qué podía sacar de la situación, quizás aliándose con Griselda para impugnar el testamento a cambio de una parte del botín. Pobre Griselda, qué golpe tan terrible, decía doña Remedios en voz alta, asegurándose de que Sofía la oyera, que una extraña venga a quedarse con todo lo que Armando construyó con tanto esfuerzo. Es una injusticia, una verdadera injusticia. Sofía aprendió a ignorar estos comentarios, o al menos a no dejar que la afectaran visiblemente. Se concentraba en sus estudios con Figueroa, en aprender sobre Valverde Industrias. El abogado le concertó una visita a la planta principal de la empresa. Fue un día revelador. Conoció a algunos de los gerentes y empleados clave, personas que habían trabajado con don Armando durante años. Algunos la recibieron con escepticismo cortés, otros con una genuina curiosidad, pero hubo uno en particular, el ingeniero jefe, don Lorenzo Gándara, un hombre de unos 60 años, de semblante serio pero ojos amables, que pareció reconocer en ella algo de la determinación de su antiguo jefe. Su suegro era un gran hombre. Señora Valverde, le dijo don Lorenzo durante un breve aparte. Tenía una visión clara y un profundo respeto por sus trabajadores. Si usted pretende seguir su ejemplo, encontrará mucho apoyo aquí.
Esas palabras fueron un bálsamo para Sofía. Griselda, mientras tanto, intensificaba su hostilidad en casa. Un día, Sofía encontró que unos importantes documentos que estaba revisando sobre las finanzas de la empresa habían desaparecido de su escritorio en el despacho. Tras una búsqueda frenética, aparecieron horas después en un cajón de la cocina, manchados de grasa. Griselda negó cualquier implicación con una sonrisa inocente que no engañó a nadie. En otra ocasión, accidentalmente, desconectó el teléfono mientras Sofía mantenía una importante conferencia con el licenciado Figueroa y un consultor financiero. Pero estos pequeños actos de sabotaje, en lugar de minar la confianza de Sofía, la fortalecían. Cada provocación era un recordatorio de por qué don Armando había tomado las decisiones que tomó. Sofía comenzó a tomar pequeñas medidas para afirmar su autoridad en la casa. Contrató, con el asesoramiento de Figueroa, a un nuevo ama de llaves, una mujer madura y eficiente, llamada Carmen, que no se dejaba intimidar por Griselda y que puso orden en el caótico funcionamiento doméstico que la viuda mayor había permitido. También cambió la cerradura del despacho de don Armando, asegurándose de que sólo ella y Figueroa tuvieran acceso. Estos pequeños actos de independencia enfurecían a Griselda. ¿Quién te crees que eres para dar órdenes en esta casa?, le espetó un día. Soy la dueña de esta casa, doña Griselda, respondió Sofía con una calma que la sorprendió a sí misma, y le agradecería que respetara mis decisiones, así como yo respeto su derecho a vivir aquí. La respuesta dejó a Griselda momentáneamente sin palabras, pero su resentimiento solo creció. Sofía sabía que su suegra no se rendiría fácilmente. La batalla apenas comenzaba. Unos días después, el licenciado Figueroa recibió una carta formal del nuevo abogado de doña Griselda, un conocido leguleyo especializado en litigios de herencias. En la carta se anunciaba la intención de Griselda de impugnar el testamento de don Armando, alegando influencia indebida por parte de Sofía y disminución de las facultades mentales del testador. Era de esperarse, dijo Figueroa con un suspiro cuando le mostró la carta a Sofía. Esto se pondrá feo. Sofía, Griselda jugará todas sus cartas. Necesitamos estar preparados. Sofía leyó la carta, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago, pero también sintió una oleada de determinación. No había manipulado a nadie. Don Armando había tomado sus decisiones con plena conciencia, y ella no iba a permitir que la codicia de su suegra destruyera el legado de un hombre bueno y justo, ni el futuro de su hijo. Estaremos preparados, licenciado, dijo Sofía, su voz firme, que traiga su peor artillería. No me voy a rendir. El abogado la miró con una sonrisa de aprobación. La joven tímida y asustada, que había recogido en la puerta de un humilde apartamento, estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una mujer dispuesta a luchar por lo que era justo, por lo que ahora, por voluntad de un hombre sabio, le pertenecía. Los nuevos poderes traían consigo viejos enemigos, pero también forjaban nuevas fortalezas. La carta del abogado de doña Griselda, anunciando su intención de impugnar el testamento, fue la señal de que la Guerra Fría en la Casona Valverde estaba a punto de convertirse en una batalla legal abierta y encarnizada. Lejos de amedrentarse, Sofía sintió como una nueva capa de determinación se adhería a su creciente fortaleza. Ya no era solo la defensora de un legado, ahora debía ser también una investigadora, una estratega, para proteger
lo que don Armando le había confiado y, sobre todo, el futuro de su hijo. Con el licenciado Figueroa a su lado, Sofía se sumergió de lleno en el universo de Valverde Industrias y en las finanzas personales de su difunto suegro, don Lorenzo Gándara, el ingeniero jefe de la fábrica. Se convirtió en un aliado invaluable. Era un hombre que había dedicado más de 30 años de su vida a la empresa, un confidente de don Armando que conocía cada tornillo de la maquinaria y cada vericueto de la producción. Veía en Sofía no a una usurpadora, sino a la heredera de la visión de su jefe, y quizás una esperanza para preservar la integridad de la compañía que Griselda, en sus pocas y torpes incursiones en los asuntos empresariales, siempre había parecido dispuesta a sacrificar por beneficios a corto plazo. Su suegra, con el debido respeto, señora Sofía, le confió don Lorenzo durante una de las largas jornadas en las que ponía al día a Sofía sobre los procesos productivos. Nunca entendió el alma de esta empresa. Don Armando no solo fabricaba componentes, construía calidad, confianza. A ella solo le interesaban los márgenes de beneficio, aunque fuera a costa de reducir la calidad o de exprimir a los proveedores hasta el límite. Don Lorenzo le habló de ciertos contratos que Griselda había presionado a don Armando para que firmara en los últimos años, especialmente durante los periodos en que la salud de su esposo comenzaba a flaquear. Contratos con nuevos proveedores, recomendados por amistades de ella, cuyos precios eran significativamente más altos y cuya calidad, a menudo, dejaba que desear. Recordaba las discusiones entre el matrimonio, cómo don Armando se resistía, pero cómo Griselda, con una persistencia tenaz, a menudo lograba salirse con la suya, especialmente cuando él estaba demasiado cansado para discutir. Mientras tanto, en la casona, Carmen, la nueva ama de llaves contratada por Sofía, demostró ser una observadora astuta y una aliada leal. Informaba discretamente a Sofía de los movimientos de Griselda, las largas llamadas telefónicas con su abogado y con doña Remedios, la prima oportunista, las visitas de extraños que parecían más interesados en evaluar el valor de los muebles y obras de arte de la casa que en ofrecer condolencias. Un día, Carmen encontró en la papelera del antiguo escritorio de Griselda, un escritorio que la viuda mayor apenas usaba, ahora que Sofía había reclamado el despacho principal de don Armando, unos borradores de cartas rotos. Con paciencia, los reconstruyó. Eran fragmentos de correspondencia dirigidos a bancos suizos, indagando sobre cuentas y cajas de seguridad a nombre de don Armando, de las que, al parecer, Griselda no tenía pleno conocimiento o acceso. Parece que su suegra estaba intentando localizar activos ocultos, quizás para su propio beneficio, incluso antes de que se leyera el testamento formalmente, comentó el licenciado Figueroa cuando Sofía le mostró los fragmentos. Esto podría ser útil para demostrar su carácter y sus verdaderas motivaciones ante un tribunal. Pero el descubrimiento más significativo provino de una fuente inesperada. Siguiendo una corazonada, el licenciado Figueroa sugirió a Sofía que intentara contactar a doña Leticia, la hermana menor de don Armando. Leticia era una mujer de espíritu independiente, una artista que vivía modestamente en una pequeña ciudad costera y que se había distanciado de su hermano en los últimos años, no por falta de afecto hacia él, sino por su abierta aversión hacia la personalidad materialista y controladora de Griselda. Sofía le escribió una carta sincera, explicándole su situación.
la última voluntad de don Armando y la hostilidad de Griselda. Para su sorpresa, recibió una llamada telefónica casi inmediata. La voz de Leticia era cálida, aunque con un deje de tristeza. «Querida Sofía», le dijo, «lamento mucho no haber estado más presente en los últimos años de Armando. Griselda, bueno, ella siempre fue un muro difícil de escalar, pero mi hermano era un hombre bueno, y me duele profundamente saber cómo te ha tratado esa mujer, especialmente en tu estado y después de perder a Mateo». Leticia accedió a reunirse con Sofía. El encuentro tuvo lugar en el pequeño y luminoso estudio de arte de Leticia, un espacio lleno de color y vida que contrastaba con la sombría opulencia de la casona Valverde. Leticia, una mujer menuda, de cabello gris alborotado y ojos vivaces, escuchó con atención el relato de Sofía. «No me sorprende nada de lo que me cuentas sobre Griselda», dijo Leticia con un suspiro. «Siempre estuvo obsesionada con el dinero y el estatus. Armando era demasiado generoso, demasiado confiado a veces. Yo siempre temí que ella intentara aprovecharse de él, especialmente cuando su salud empezó a declinar. Fue entonces cuando Leticia reveló algo que hizo que a Sofía se le helara la sangre. Hace unos 5 años, Armando me confió que Griselda lo había presionado para que firmara unos documentos relacionados con unas inversiones en el extranjero. Él no estaba muy convencido. Decía que eran negocios turbios, recomendados por unos amigos de ella de dudosa reputación. Armando se negó durante mucho tiempo, pero sé que ella insistió hasta el agotamiento. Él estaba ya muy enfermo en esa época. Nunca supe si finalmente accedió, pero recuerdo que mi hermano estaba muy angustiado por ese asunto. Me dijo, «Si algo me pasa, Leti, y ves que Griselda hace cosas raras con mi dinero, investiga. No confíes en ella». Leticia también le contó a Sofía sobre cómo Griselda había intentado sistemáticamente aislar a don Armando de sus viejos amigos y de su propia hermana, controlando sus llamadas, sus visitas, filtrando su correspondencia. Quería ser la única influencia en su vida, la única con acceso a su voluntad y a su fortuna. Las revelaciones de Leticia eran oro puro. No solo pintaban un cuadro del carácter manipulador de Griselda, sino que también abrían una nueva vía de investigación, esas misteriosas inversiones en el extranjero. El licenciado Figueroa se puso inmediatamente en contacto con expertos en finanzas internacionales. Mientras tanto, Sofía no descuidaba su aprendizaje sobre Valverde Industrias. Pasaba horas con don Lorenzo, recorriendo la planta, hablando con los trabajadores, entendiendo los desafíos y las oportunidades de la empresa. Descubrió que tenía una mente analítica y una capacidad natural para conectar con la gente. Los empleados, al principio recelosos, comenzaron a verla con respeto, impresionados por su interés genuino y su falta de arrogancia. Algunos de los más veteranos, aquellos que habían sido leales a don Armando, empezaron a compartir con ella información valiosa sobre la gestión interna, sobre proyectos que habían sido archivados injustamente por Griselda o sus protegidos, sobre oportunidades de mejora que habían sido ignoradas. Un día, revisando antiguos libros de contabilidad de la empresa que Griselda había intentado archivar en el sótano, Sofía, con la ayuda de don Lorenzo, encontró una serie de pagos recurrentes a una consultora desconocida, pagos autorizados por la firma de Griselda durante un periodo en que don Armando estaba hospitalizado y ella había asumido temporalmente algunos poderes administrativos. La consultora
resultó ser una empresa fantasma, y los pagos, una clara desviación de fondos. Cada descubrimiento, cada nueva alianza, fortalecía la posición de Sofía. Ya no era la víctima pasiva, estaba reuniendo un arsenal de pruebas, no solo para defenderse de la impugnación de Griselda, sino para exponerla por lo que realmente era. La noticia de estas investigaciones discretas debió llegar a oídos de Griselda, porque su hostilidad se volvió más sutil, pero también más insidiosa. Comenzaron a circular nuevos rumores en los círculos sociales de la familia que Sofía estaba dilapidando la herencia, que estaba tomando decisiones empresariales erráticas, que su embarazo era de dudosa paternidad. Sofía sabía que Griselda estaba intentando minar su credibilidad antes de la batalla legal, pero ahora Sofía no estaba sola. Tenía al licenciado Figueroa, a don Lorenzo, a Carmen, a la tía Leticia y a un creciente número de empleados de Valverde Industrias que veían en ella la promesa de un liderazgo justo y honesto. Un viernes por la tarde, el licenciado Figueroa la llamó con una nota de urgencia en la voz. Sofía, creo que hemos encontrado algo grande. Los investigadores financieros han rastreado esos pagos a la consultora fantasma. Parece que Griselda no solo desviaba fondos de la empresa, sino que los utilizaba para financiar esas inversiones en el extranjero de las que le habló su tía Leticia. Y esas inversiones eran, en el mejor de los casos, especulativas y de alto riesgo, y en el peor, directamente fraudulentas. Don Armando tenía razón en desconfiar. Sofía sintió una mezcla de indignación y una extraña sensación de vindicación. La red se estaba cerrando en torno a su suegra. La batalla legal que se avecinaba ya no sería solo sobre un testamento, sería sobre la verdad, la justicia y la exposición de años de engaños y codicia. Y Sofía, la nuera que no aportaba nada, estaba lista para liderar esa batalla. La notificación formal de la impugnación del testamento por parte de doña Griselda llegó como una declaración de guerra. Su abogado, un tal Romualdo Cifuentes, conocido en los círculos legales por su agresividad y su habilidad para enturbiar las aguas más claras, había presentado una demanda alegando incapacidad mental de don Armando en el momento de firmar el testamento e influencia indebida ejercida por Sofía. Eran acusaciones graves, diseñadas no solo para despojar a Sofía de su herencia, sino también para destruir su reputación. Sofía, aunque preparada por el licenciado Figueroa para esta eventualidad, sintió un escalofrío. Sabía que se avecinaba una batalla desagradable, donde su vida, su carácter y su relación con don Armando serían diseccionados y expuestos públicamente. Pero la imagen de su hijo nonato, la memoria de la confianza que don Armando había depositado en ella, y la indignación por la codicia desmedida de Griselda, la impulsaron a endurecer su resolve. No van a ganar, licenciado, le dijo a Figueroa, su voz tranquila pero firme. La verdad está de nuestro lado. Figueroa asintió, admirando la creciente fortaleza de su clienta. Así es, Sofía, pero la verdad a veces necesita una buena defensa. Cifuentes es un perro de presa. Intentará cualquier táctica para desestabilizarla. Comenzaron los preparativos para el juicio. Figueroa y su equipo trabajaron incansablemente, reuniendo pruebas, preparando testigos y diseñando la estrategia legal. Sofía se sumergió en el proceso, revisando documentos, participando en reuniones, aprendiendo sobre el complejo lenguaje de las leyes. Su embarazo avanzaba, y con él una madurez
y una seriedad que la transformaban día a día. Mientras tanto, doña Griselda no se quedó inactiva. Intensificó su campaña de difamación. Historias insidiosas comenzaron a circular en los círculos sociales que frecuentaba que Sofía era una arribista que había seducido a Mateo solo por su dinero, que había manipulado a un don Armando ya senil, que incluso el hijo que esperaba podría no ser de Mateo. Estas calumnias, aunque infundadas, herían profundamente a Sofía, pero también alimentaban su determinación de limpiar su nombre y el de su difunto esposo. Doña Remedios, la prima oportunista, se convirtió en la principal aliada de Griselda, testificando en declaraciones juradas sobre la supuesta confusión mental de don Armando en sus últimos meses y sobre cómo Sofía lo había aislado del resto de la familia. Era un tejido de medias verdades y mentiras descaradas, pero Cifuentes sabía cómo presentarlo de manera convincente. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable. Sofía, visiblemente embarazada, se sentó junto al licenciado Figueroa, su rostro sereno, pero sus manos apretadas en su regazo. Al otro lado, doña Griselda y doña Remedios, vestidas de un luto ostentoso, la miraban con mal disimulada hostilidad. Romualdo Cifuentes, con su sonrisa de suficiencia, parecía disfrutar del espectáculo. El abogado de Griselda abrió el caso con una perorata elocuente, pintando a don Armando como un anciano vulnerable y confundido, y a Sofía como una joven astuta y calculadora que se había aprovechado de su debilidad. Presentó a sus testigos, incluyendo a un par de antiguas empleadas domésticas que Griselda había despedido años atrás y que ahora, convenientemente, recordaban episodios de desorientación de don Armando. Cuando llegó el turno del licenciado Figueroa, su estilo fue radicalmente diferente. Metódico, preciso, comenzó a desmantelar la argumentación de Cifuentes pieza por pieza. Su contrainterrogatorio a las antiguas empleadas reveló contradicciones y la clara animosidad que sentían hacia la familia Valverde, sugiriendo que sus testimonios estaban motivados por el rencor o algo peor. Luego, Figueroa llamó a sus propios testigos. El primero fue el médico personal de don Armando, un reputado geriatra, quien testificó con firmeza sobre la lucidez y la capacidad mental de su paciente hasta sus últimos días. Presentó informes médicos detallados que no dejaban lugar a dudas. Después subió al estrado don Lorenzo Gándara. Con una voz clara y honesta, describió cómo don Armando había seguido participando activamente en las decisiones estratégicas de Valverde Industrias, cómo su mente seguía siendo aguda y su visión clara. Relató también varios episodios en los que doña Griselda había intentado interferir negativamente en la empresa, siendo siempre don Armando quien la frenaba con sensatez. El testimonio de don Lorenzo, un hombre respetado y con décadas de servicio impecable, tuvo un peso considerable. El momento más emotivo llegó con el testimonio de doña Leticia, la hermana de don Armando. Su presencia en la sala sorprendió a Griselda, quien la consideraba una pariente lejana y sin importancia. Leticia, con una dignidad tranquila, habló del profundo afecto que la unía a su hermano y de la tristeza que le causaba ver su memoria mancillada de esa manera. Mi hermano Armando, dijo, mirando directamente al juez, era un hombre de una inteligencia y una integridad intachables. Sí, su cuerpo envejecía, como el de todos, pero su mente
permaneció lúcida hasta el final. Amaba profundamente a su hijo Mateo, y sé que también llegó a querer y respetar a Sofía. Me consta que le preocupaba la actitud de su esposa, Griselda, hacia el dinero y hacia las personas. Armando no era un hombre fácil de manipular. Si tomó estas decisiones en su testamento, lo hizo con plena conciencia y por razones que él consideró justas. Luego, Leticia relató la conversación en la que don Armando le había confiado sus temores sobre las presiones de Griselda para que invirtiera en negocios dudosos. Este testimonio fue una bomba. La expresión de Griselda se descompuso. Cifuentes intentó desacreditar a Leticia, insinuando rencores familiares, pero la sinceridad de la anciana era palpable. Finalmente, llegó el momento de presentar la evidencia financiera que Sofía y Figueroa habían recopilado. El abogado detalló los pagos a la consultora fantasma, las transferencias de fondos no autorizadas por don Armando durante su enfermedad, los intentos de Griselda por localizar activos ocultos, presentó documentos bancarios, correos electrónicos y el testimonio de un experto contable forense. La imagen de doña Griselda, como una viuda afligida y despojada, comenzó a resquebrajarse, revelando a una mujer calculadora y potencialmente fraudulenta. Durante todo el proceso, Sofía mantuvo una compostura admirable. Cuando Cifuentes intentó interrogarla de manera agresiva, insinuando que había seducido a don Armando o que se había casado con Mateo por interés, ella respondió con calma y dignidad, sus respuestas directas y sin evasivas. Amé a mi esposo, Mateo, con todo mi corazón, dijo, su voz temblando ligeramente pero firme, y respeté profundamente a don Armando. Él fue como un padre para mí, especialmente después de perder a Mateo. Nunca le pedí nada. Las decisiones que tomó en su testamento fueron suyas, y solo suyas. Lo único que deseo es honrar su memoria y proteger el futuro del hijo que llevo en mi vientre, su nieto. La marea del juicio estaba cambiando visiblemente. La estrategia de Cifuentes de pintar a Sofía como una villana se estaba volviendo en su contra. Era doña Griselda quien emergía como la figura manipuladora y codiciosa. El clímax llegó cuando el licenciado Figueroa presentó una última pieza de evidencia, una pequeña grabadora de voz. Su señoría, dijo, tenemos en nuestro poder una grabación realizada por el propio don Armando Valverde unas semanas antes de redactar su testamento final. En ella, conversa con un amigo cercano, ya fallecido también, y expresa claramente sus sentimientos sobre su familia y sus intenciones testamentarias. Creemos que esta grabación disipará cualquier duda sobre su estado mental y sus verdaderos deseos. Cifuentes protestó airadamente, alegando que la grabación era inadmisible, que podría estar manipulada, pero tras una breve deliberación y la autenticación de la cinta por expertos, el juez permitió su reproducción. La voz de don Armando, algo debilitada por la edad, pero inconfundiblemente clara y lúcida, llenó la sala. Hablaba con tristeza de las decepciones que le había causado la obsesión de Griselda por el dinero, de su temor a que ella dilapidara el patrimonio familiar o dejara desamparada a la futura descendencia de Mateo. Expresaba su afecto y confianza en Sofía, a quien describía como una joven de gran corazón e integridad, la única que realmente se preocupó por mí como persona en mis últimos tiempos, y manifestaba su firme intención de asegurarse de que su nieto tuviera un futuro seguro y de que la empresa que tanto le había costado construir quedara en manos responsables.
Cuando la grabación terminó, un silencio sobrecogedor se apoderó de la sala. Doña Griselda estaba lívida, sus manos aferradas a la mesa como si temiera caerse. Su abogado, Romualdo Cifuentes, parecía haber perdido todo su aplomo. El juez, un hombre de semblante severo y experimentado, miró a Griselda por encima de sus gafas. Señora Valverde, señor Cifuentes, dijo con voz grave, la evidencia presentada hoy es considerable. Sugiero que reconsideren su posición. La batalla por el legado de don Armando había llegado a su punto álgido. La verdad, con la ayuda de la previsión de un hombre bueno y la valentía de una joven viuda, estaba saliendo a la luz. Doña Griselda, acorralada por sus propias mentiras y su codicia, veía cómo su mundo se desmoronaba. Para Sofía, era el amanecer de una justicia largamente esperada, aunque la lucha aún no había terminado del todo. La reproducción de la grabación de don Armando Valverde en la sala del tribunal tuvo el efecto de una bomba de la verdad, demoliendo los últimos vestigios de la fraudulenta argumentación de doña Griselda y su abogado. Romualdo Cifuentes intentó un último y desesperado alegato, hablando de la posibilidad de coacción en la grabación, de la vulnerabilidad de un anciano, pero sus palabras sonaban huecas, desprovistas de convicción ante la evidencia irrefutable de la lucidez y la firmeza de don Armando. El juez, tras escuchar los argumentos finales, no tardó en emitir su veredicto. Fue claro, conciso y demoledor para las aspiraciones de Griselda. Se desestimó en su totalidad la demanda de impugnación del testamento, confirmando la validez de la última voluntad de don Armando Valverde. Además, el juez amonestó severamente a doña Griselda y a su abogado por presentar una demanda frívola y maliciosa, claramente destinada a hostigar a una beneficiaria legítima en un momento de vulnerabilidad, y los condenó a pagar todas las costas del proceso, incluyendo los honorarios del equipo legal de Sofía. Para doña Griselda fue el golpe de gracia. Su rostro, antes lívido, adquirió un tono ceniciento. Salió de la sala del tribunal apoyada en una doña Remedios que ya no disimulaba su fastidio por haberse aliado con la perdedora. La prensa, que había seguido el caso con interés debido a la prominencia de la familia Valverde, captó imágenes de una Griselda avejentada y derrotada, la antítesis de la matriarca altiva y controladora que siempre había pretendido ser. En los meses siguientes, las consecuencias para Griselda se agravaron. La investigación sobre las irregularidades financieras en Valverde Industrias y el desvío de fondos que Sofía y el licenciado Figueroa habían comenzado a destapar, tomó un nuevo impulso con el respaldo del veredicto judicial. Aunque el proceso fue largo y complejo, finalmente se demostró que Griselda había malversado considerables sumas de dinero durante los últimos años de enfermedad de don Armando, utilizando empresas fantasma y falsificando firmas. Para evitar un escándalo mayor que salpicara el nombre de la familia y de la empresa, y considerando su edad y la pérdida de su posición, se llegó a un acuerdo extrajudicial. Griselda devolvería una parte sustancial de lo malversado y su pensión vitalicia, ya condicionada por el testamento, se vería drásticamente reducida al mínimo legal, apenas lo suficiente para una subsistencia modesta, siempre y cuando no volviera a causar problemas. Socialmente, quedó aislada. Sus antiguas amistades, temerosas de verse asociadas con sus manejos turbios o simplemente aburridas de su amargura, le dieron la espalda. Doña Remedios
desapareció tan rápido como había llegado. Griselda se vio confinada a su habitación en la casona Valverde, ahora bajo la indiscutible autoridad de Sofía. Ya no era la señora de la casa, sino una inquilina tolerada, una sombra resentida en un hogar que había dejado de pertenecerle. A veces, Sofía la veía deambular por los pasillos como un fantasma, sus ojos oscuros llenos de un rencor impotente. Sofía intentó tratarla con una corrección distante, asegurándose de que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas, pero sin permitirle ninguna injerencia en los asuntos de la casa o de la empresa. Era un triste final para una vida consumida por la codicia y la soberbia. Para Sofía, la victoria en los tribunales marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Con el apoyo incondicional del licenciado Figueroa, de don Lorenzo Gándara en la fábrica, de Carmen en la casa y de la tía Leticia, quien se convirtió en una confidente y una fuente de sabiduría familiar, Sofía asumió plenamente sus responsabilidades. En Valverde Industrias demostró ser una líder nata. Escuchaba a sus empleados, valoraba sus ideas y tomó decisiones valientes pero sopesadas para modernizar la empresa sin sacrificar la calidad ni los valores de honestidad que don Armando había inculcado. Promovió a jóvenes talentos, invirtió en nueva tecnología y en programas de capacitación, y se aseguró de que las condiciones laborales fueran justas y equitativas. Don Lorenzo, rejuvenecido por el nuevo ambiente de respeto y colaboración, trabajaba a su lado con entusiasmo, viendo cómo la empresa volvía a florecer bajo un liderazgo que combinaba la visión de futuro con el respeto por el pasado. La casona Valverde también experimentó una transformación. Bajo la dirección de Sofía y con la ayuda de Carmen, los oscuros y opresivos salones recuperaron la luz y la calidez. Las flores frescas adornaban las mesas. La risa discreta del personal reemplazó los susurros temerosos, y el aroma del café recién hecho y de la comida casera impregnaba el aire. Sofía, a pesar de las enormes responsabilidades que ahora pesaban sobre sus hombros, encontraba tiempo para supervisar personalmente la preparación de la habitación que sería para su bebé, llenándola de amor y de sueños. Unas semanas después de la sentencia judicial, en una luminosa mañana de primavera, Sofía dio a luz a un niño sano y hermoso. Lo llamó Mateo Armando, en honor a su difunto esposo y a su sabio suegro. La llegada del pequeño Mateo fue una explosión de alegría que terminó de disipar las últimas sombras del pasado. El licenciado Figueroa fue uno de los primeros en visitarla, trayendo consigo no solo flores, sino también la noticia de que las acciones de Valverde Industrias habían experimentado una notable subida desde que se conoció el resultado del juicio y los primeros cambios positivos implementados por Sofía. Doña Leticia se instaló en la casona durante un tiempo para ayudar a Sofía con el bebé, llenando la casa con sus historias sobre la infancia de Armando y Mateo y ofreciendo a Sofía el afecto maternal que tanto había necesitado. Incluso don Lorenzo y Carmen se convirtieron en figuras casi familiares, disfrutando de los pequeños momentos con el nuevo heredero de la familia Valverde. Doña Griselda observaba todo esto desde la distancia de su autoimpuesto aislamiento. Veía la felicidad de Sofía, el respeto que inspiraba, el amor que rodeaba a su nieto, un nieto al que ella apenas se atrevía a mirar, y quizás, solo quizás, en algún rincón olvidado de su corazón, sintió una punzada de lo que podría haber sido y no fue, pero su orgullo era una barrera demasiado alta,
y su amargura, un veneno demasiado antiguo. Siguió siendo una presencia silenciosa y resentida, un recordatorio constante de las consecuencias de la codicia. Con el tiempo, Sofía se consolidó como una empresaria respetada y una madre amorosa. Dirigía Valverde Industrias con una mezcla de inteligencia, prudencia y una profunda humanidad. Creó una fundación con el nombre de Don Armando y Mateo Valverde, dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores y a familias en situaciones vulnerables, asegurándose de que el legado de generosidad de su suegro continuara vivo. Una tarde, varios años después, Sofía estaba en el antiguo despacho de don Armando, ahora el suyo, el pequeño Mateo Armando, ya un niño curioso y parlanchín, jugaba a sus pies con unos bloques de construcción. Sobre la mesa, junto a los informes financieros de la empresa, había un jarrón con rosas frescas del jardín, las favoritas de don Armando. Sofía miró el retrato de su suegro que colgaba en la pared, su semblante amable, pareciendo sonreírle con aprobación. Había recorrido un largo y arduo camino desde aquella tarde gris en que fue expulsada de esa misma casa. Había conocido la desesperación más profunda, pero también había descubierto una fortaleza en su interior que nunca supo que poseía. Había luchado por la justicia, por la memoria de los hombres que amó y por el futuro de su hijo, y había ganado. No había sido por aportar en el sentido materialista que doña Griselda había exigido. Había sido por su integridad, por su resiliencia, por su capacidad de amar y de inspirar lealtad. Esos eran los verdaderos valores, el verdadero legado que don Armando había querido preservar. Tomó a su hijo en brazos, un niño que crecía rodeado de amor y seguridad, y miró por la ventana hacia el futuro, un futuro prometedor, construido sobre los cimientos de la verdad y la justicia. La limusina negra que había llegado aquella mañana lejana no solo había traído un testamento, había traído consigo un cambio de destino, la oportunidad de demostrar que el valor de una persona reside en la nobleza de su espíritu, no en la cuantía de sus bienes. Y Sofía Valverde, la nuera que una vez fue despreciada, era ahora la prueba viviente de ello.